La Biblia Dios habla hoy. 3 de junio. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Salmo 10. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería, el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz, y dice: No hay Dios. No hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él, tus juicios están lejos. Muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos. Y piensa que nadie lo hará caer. Que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones. De mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho, por las aldeas. Y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso. Como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite. Esperando el momento de caer sobre él. Y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge. Y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida. Que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos? ¿Pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto, y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rompeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad. Hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. Plena confianza en el Señor. Ya maestro de coro. De David. Salmo 11. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan: huye a los montes, como las aves. Fíjate en los malvados. Ponen la flecha en la cuerda. Tensan el arco. Y, desde un lugar escondido, disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo. ¿Qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y con ojos bien abiertos. Vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados. Y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre. Y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo. Y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara, sinceros. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Ya maestro de coro, con instrumentos de 8 cuerdas. Salmo de David. Salmo 12. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten. Hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz. A los hipócritas y fanfarrones. A los que dicen: con tener boca nos basta. Nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles. Se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme. Y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras. Son como la plata más pura. Refinada en el horno 7 veces. Tú, Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gente.
Los malvados rondan por todos lados. Y todo el mundo alaba la maldad. Oración pidiendo ayuda. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Dios mío. Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Perversión del hombre. Del maestro de coro. De David. Salmo 14. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre del Señor. Temblarán llenos de miedo. Pues Dios está con los que lo obedecen. Se burlan de los anhelos del humilde. Pero el Señor lo protege. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. Proverbios 3. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Y tendrás una vida larga. Y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábalos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor. Y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina. Para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Ni te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien él ama. Como un padre corrige a su hijo favorito. Feliz el que haya sabiduría. El que obtiene inteligencia. Porque son más provechosas que la plata. Y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Y con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera. Y que de las nubes brotara el rocío. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío. Y no pierdas de vista la discreción. Pues serán para ti fuente de vida. Y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino. Y jamás tropezarás. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos. Ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza. Y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a tus dueños. Cuando en tu mano esté el hacerlo. No dejes para mañana
la ayuda que puedas dar hoy. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. No busques pelea con nadie. Si nadie te ha hecho daño, no envidies al desalmado, ni trates de imitar su conducta. Porque al Señor le repugnan los malvados, pero a los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. La honra es el premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra. Romanos 9. Dios habla hoy. Los privilegios de Israel. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel, y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados, y de su raza, en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios, se les considera verdaderos descendientes. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham, por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Autonomía de Dios. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre, si nadie puede oponerse a su voluntad? ¿Y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó, a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos. Como se dice en el libro de Oseas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a esto? Que, por medio de la fe, Dios ha hecho justos a los paganos, que no buscaban la justicia. En cambio, los israelitas,
que querían basar su justicia en la ley, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella, no quedará defraudado. 1 Samuel 18. Dios habla hoy. Jonatán y David se juran amistad. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David, y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas, y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Saúl envidia la popularidad de David. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl. Y 10.000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl, y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10.000 hombres, y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David pero ya no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él, al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. Un día Saúl le dijo a David: te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees las batallas del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: nada soy yo, ni nada son mis familiares en Israel, para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él se la dio a Adriel, de Meolá. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez: ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho, y que todos mis servidores lo estiman, y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó: ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a éste lo que David había dicho. 25 Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, les contestó: díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos, para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron estas noticias a David, y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey. Antes de que el plazo se cumpliera, David tomó a sus hombres, y fue y mató a 200 filisteos, luego llevó los prepucios de estos al rey, y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa. Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes, y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte,
Siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.